Entonces, como lo venía diciendo, realmente como lo venía diciendo, dentro del miedo existen muchas cosas que muchas veces no entendemos, pero entonces una de ellas, o muchas de ellas, también es como esa ansiedad anticipatoria, esa ansiedad que de pronto te da temor a ser capaz de poderlo superar. Tal vez te lleva a un pensamiento de incapacidad. Realmente muchas veces nos sentimos incapaces de poder hacer algo bien hecho. ¿Por qué? ¿Por qué te da tanto miedo al cambio? Esa ansiedad anticipatoria es a no sentir el síndrome de abstinencia. Tal vez no te permite razonar, pero realmente tienes que preguntarte, ¿eres más capaz de lo que tu mente te hace crecer o creer? Miren, uno de los miedos, decía ahorita el compañero, el miedo a la recaída. O sea, tener como la percepción de que el fallo es definitivo, cuando en realidad la recaída es parte del proceso de recuperación. Pero, pero viéndolo desde el punto de vista de que no lo debemos hacer, obviamente. También tenemos unos cambios, claro, pero muchas veces tenemos miedo a ese cambio, miedo a perder la identidad interior o esa identidad anterior, esa que teníamos antes cuando no consumíamos drogas, cuando éramos personas proactivas, cuando éramos personas íbamos o teníamos una vida normal, que nos levantábamos todos los días, íbamos a estudiar, trabajábamos, llevábamos una vida tranquila, una vida digna, tal vez un entorno social sano, ¿ya? Pero que muchas veces nunca tuvimos ese vacío emocional y lo empezamos a conocer cuando nos mezclamos en ese mundo de drogas, nos sumergimos en ese mundo de drogadicción. Pero ¿cómo podemos superar el miedo? Es una gran pregunta que surge también. ¿Cómo lo puedo hacer? Listo, también se puede, claramente se puede superar. Debemos tener obviamente un apoyo profesional, ¿ya? Por parte de psicología, por parte de fisioterapeuta también lo podemos hacer. Incluso vivir en un entorno seguro, como en el que estamos viviendo ahora, aquí en la fundación, donde todo es sano, donde tenemos una vida saludable, donde tenemos todos los días una alimentación saludable, donde nuestra mente está adquiriendo nuevos conocimientos por medio de cada una de las terapias, por cada una de las actividades que se realizan en el, en el hogar. Pero entonces, muchísimas veces el miedo en la rehabilitación es como esa barrera emocional reflejada en la ansiedad, ya reflejada en muchas veces en la forma de no querer aceptar el lugar en el que estamos. Pero entonces, por qué no seguimos viendo una de las diapositivas donde Debes entender una tenemos cosa. que hacernos esas gran preguntas? Surge la tercera pregunta. ¿A qué le tienes miedo cuando estás sobrio? Yo le podría preguntar a otra persona aquí en el hogar. ¿Tú a qué le tienes miedo cuando estás sobrio? Daniel. Yo creo que tenerle miedo cuando estoy sobrio es cuando yo creo que yo le tengo miedo a
a algo cuando estoy sobrio es cuando me encuentro consigo mismo y me encuentro ese egocentrismo que me hace retroceder, ese egocentrismo que creer que con mi propia voluntad y por creer que no necesito de algo de alguien, eso es lo que me hace retroceder. Entonces, por ese miedo se hace parte de mí por, digamos, sentir el miedo al fracaso, al rechazo, así, así de pronto coincido con lo que quiero transformar y eso es lo que me causa miedo. Entonces, ese era como mi mayor temor, enfrentar la situación, aceptar la vida tal cual es, porque eso es lo que me hace retroceder, ese temor. Ese era como una fortaleza. Gracias, Daniel. Pero a mí me gustaría también, aparte de eso, hacerle la misma pregunta por decir algo, a Oscar Estacio. ¿A qué tienes miedo cuando estás sobrio? Muy buenos días, oyentes. Pues la verdad, ¿a qué le tengo miedo cuando estoy sobrio? Pues esa última vez que salí y ahora de volver de una recaída, ¿a qué me da miedo cuando estoy sobrio? Cuando tú estás solo y estás sobrio, te conoces a ti mismo y eres realmente una persona, eres diferente. Y pues me da miedo soltarme la mano de Dios. Me da miedo sentirme seguro y empezar a dar pasos grandes y olvidarme que es Dios que me llevó ahí, olvidarme de que es Dios que me sostiene, porque pues en medio del proceso tú vas teniendo triunfos como también vas teniendo derrotas. Y cuando tú vas teniendo esos triunfos, tú te llenas de una confianza y a veces esa confianza nos hace perder el camino, nos hace desviar. Y lo más bonito de la sobriedad es recordar de dónde venimos y para dónde vamos, pero de la mano de Dios, de tener en cuenta que es gracias a Dios que obtenemos las victorias, que es gracias a Dios que podemos conseguir lo que queremos y que es gracias a Dios que cada día tenemos fe y fortaleza para salir adelante. Entonces, eso es lo que más me daría miedo estando sobrio, esperarme la mano de Dios. Gracias. Gracias, Oscar. Y sí, miren, es eso. Realmente muchas veces le tenemos como ese miedo a enfrentar nuevas cosas, a enfrentarnos realmente a lo que es la vida. Sabemos que la droga, el efecto que causa en nosotros, ese efecto que causa en nosotros la droga muchas veces es en el que nosotros no nos damos cuenta que la vida pasa, no nos damos cuenta que realmente estamos viviendo, que somos seres vivientes, ¿ya? Que tenemos un ser supremo que realmente nos puede ayudar, ¿ya? Que es el creador de todo, que es el creador de nosotros mismos, ¿ya? Y que tenemos, obviamente, que seguir un ejemplo, ¿ya? Porque mi Dios lo único que ha querido con nosotros es que fuéramos imagen y semejanza de Él, ¿ya? Que tuviéramos unos valores, que tuviéramos esa parte bonita dentro de nuestro corazón, que tuviéramos esas ganas de ayudar al prójimo, de ayudar a las personas, ¿ya? Que existe un Dios en el que nosotros podemos confiar, que existe un Dios verdadero, que existe un Dios que realmente nos libera de muchas cosas. Ese mismo Dios que también nos permite tener cambios en nuestra vida. Ese mismo Dios que realmente nosotros le hemos pedido, pero tal vez no lo hemos hecho con fe, pero que realmente cuando nos damos cuenta que existe y que le empezamos a creer a ese Dios que puede transformar nuestra vida, que puede cambiar nuestras formas de pensar, que puede cambiar también muchas veces todo nuestro entorno, si se lo pedimos de corazón.
que puede cambiar nuestro corazón, nuestros sentimientos hacia algo. Porque realmente muchísimas veces yo hasta lo pensé, yo vivía enamorado de esa sustancia. Uy, claro, y yo me hago la pregunta ahora, yo le cogí amor a esa sustancia. Claro, porque quería tenerla todo el tiempo, quería permanecer con ella, quería acostarme con ella, levantarme con ella, desayunar con ella, bañarme con ella, pasear con ella. Tal vez muchas veces hasta interponiéndola con mi familia, prefiriéndola primeramente en mi entorno, en mi vida diaria, más que incluso mi familia. No, realmente en este momento yo me pregunto, Dios mío bendito, ¿qué hubiese pasado donde yo no te hubiera conocido a ti, Padre? Donde yo realmente no me hubiera entregado mi vida a ti, le hubiera abierto mis puertas, las puertas de mi corazón a ti, al cambio, a conocerte, a sentirte, a creer realmente que sí puedo salir adelante, que sí tengo una vida digna, por Dios. Entonces, muchas veces es como el miedo a enfrentar nuevas cosas, miedo a no seguir explorando, miedo al cambio, miedo a tener una vida sana, ¿ya? Miedo a la desintoxicación y los síntomas, miedo al fracaso. Muchas veces se siente miedo porque cuando tú entras a un proceso de rehabilitación, tú dices, no, pero es que yo no voy a poder, no lo voy a poder lograr porque me da miedo, o sea, me da miedo tal vez incluso el fracaso. Me da miedo que de pronto yo esté allá y se me muevan tanto las patologías que yo me tengo que volar de la fundación. Te da realmente miedo al fracaso. Y muchas veces tu familia tal vez te dice, mi hijo, te vamos a llevar a un proceso de rehabilitación, allá vas a estar bien, allá te vas a desintoxicar. Y cuando te dicen desintoxicar, tú ya empiezas a sentir los efectos instantáneamente. Tu mente empieza a procesar esa información y empiezas a sudar. Ya empiezas como a sentir esos síntomas y, uy, no, qué miedo, no, yo para allá no me voy. No, sentirme mal, no poder dormir, tener diarreas todo el día, tener vómito constante, que me duelan los huesos, que me dé somnolencia, que no pueda dormir, que no pueda incluso muchas veces ni comer. No, qué miedo. No, yo prefiero quedarme aquí con mi sustancia. Eso es miedo al fracaso. Miedo a ser de pronto, incluso, podría decirlo yo así, a veces nos da incluso hasta miedo a la estigmatización de la que insiste en la sociedad. Ustedes no se han puesto a pensar o incluso no han visto que en muchas ocasiones hay personas que cambian su vida, de pronto dejan las drogas, pero siguen teniendo ese miedo que incluso la misma sociedad los rechace, porque de pronto van a un grupo de apoyo o incluso algunos, porque su familia es cristiana, empiezan a ir a la iglesia, pero muchas veces antes de entrar a la iglesia pasan por ahí, miran que no haya alguien que los conozca, se retroceden, miran otra vez a ver si alguien los está viendo, alguien de, de su antiguo núcleo social, y ahora sí entran. Pues te da miedo al qué dirán. E incluso muchas veces cuando se obtienen los cambios, cuando pasas por un centro de rehabilitación, haces un proceso, haces un buen proceso, sales recuperado, sales rehabilitado, y pasas por donde antes estaba tu parche, donde antes tú te parchabas con con tus amigos, en las motos, que la rumbita y todo eso, y pasas, e incluso muchas veces no pasas por ahí, por evitar el que hablen de mí. No, ese man se volvió cristiano, o ese man, imagínate, ese man ya anda con una Biblia. Incluso muchas veces dicen, no, ese man ya no fuma. No, saquémoslo del parche, o empiezan a decirle, no, empiezan a estigmatizar, obviamente. Pero realmente debo pensarlo o debo verlo de forma positiva, porque a mí no me sumaban nada. Lo único que hacía era destruirme. Me puedo asientar en una moto, andar borracho,
andar 2, 3 días loreando en moto, la familia preocupada. Entonces, o sea, yo no voy a preferir eso a estar bien, sentirme bien, andar con mi familia, cogido de la mano de mi pareja, en mi moto sobrio, bien vestido, oliendo rico, con una buena cara, porque descanso, porque me cuido, porque tengo amor propio. ¿Ya? Entonces muchas veces nos da miedo a ese cambio. Entonces, realmente las preguntas son muy asertivas el día de hoy. Incluso, bueno, nos da paso de pronto a conocer un poquito más del proceso. Claro, yo tengo sed de esto. Todos los días me levanto con sed de adquirir nuevos conocimientos porque yo tengo que nutrirme de todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo que realmente me edifica. Ya tengo que nutrirme todos los días, tengo que orarle a mi Dios que me ayude en este proceso, que me dé las fuerzas que necesito diariamente para seguir adelante, ya que me dé salud, que me dé vida. Aparte de todo, que me aleje todo lo malo. Eso le pido mucho a mi Dios, que me tenga alejado de lo malo. Y yo no quiero volver a recaer, obviamente. No lo voy a hacer, porque respeto mucho esa sustancia, sé que eso hace daño, sé que eso destruyó mi vida, sé que eso me quitó demasiado dinero, sé que eso me quitó momentos felices que pude haber compartido con mis hijas, con mi hijo, con mi esposa, con mis padres. Sé que eso en muchas ocasiones me hizo ver mal delante de la demás gente. En muchas ocasiones la gente me hacía a un lado precisamente por el mismo consumo de la sustancia. Ya en muchas ocasiones no estuve presente en mi familia precisamente por eso, porque realmente iba a la casa y solamente iba a hacer daño, iba a causar una mala impresión. Le iba a hacer daño a mi mamá cuando me viera así, demacrado, sucio, maloliente, oliendo a sudor. Ya, realmente eso no lo quiero volver a sentir. Eso yo no lo quiero volver a experimentar. Eso es, yo lo puedo decir, eso es horrible. Es solamente el hecho de que tú llegues a tu casa en tu moto afuera y de ahí no puedas pasar. Realmente no. Qué miedo eso. Uy, no, volver a sentir eso, o volver a dar esa impresión. No. Entonces yo canalizo ese miedo hacia lo positivo. Entonces, como me da miedo eso, pues simplemente no lo voy a hacer, no lo voy a volver a experimentar porque no lo quiero para mi vida. Quiero ahora todo, absolutamente todo, que sea positivo en mi vida. Eso es lo que realmente nosotros debemos pensar en un proceso de rehabilitación. Entonces podemos seguir con la otra diapositiva. La vida de verdad empieza cuando te atreves a dejarlo. Veamos este video. La vida de verdad empieza cuando te atreves a dejarlo seguro, cuando enfrentas el miedo y das un paso hacia lo desconocido. Fuera de tu zona de confort está el crecimiento, los sueños que esperan por ti y las versiones de ti mismo que aún no conoces. No temas al cambio, teme quedarte donde ya no creces. Ahí, justo ahí, comienza tu verdadera vida. O sea, me gustaría nuevamente que lo proyectaras. Proyectemos nuevamente el video. La vida de verdad empieza cuando te atreves a dejarlo seguro, cuando enfrentas el miedo y das un paso hacia lo desconocido. Fuera de tu zona de confort está el crecimiento, los sueños que esperan por ti y las versiones de ti mismo que aún no conoces. No temas al cambio, teme quedarte donde ya no creces. Ahí, justo ahí, comienza tu verdadera vida. Miren, anoche me quedé hasta tarde con unos compañeros donde yo veía estos videos, veía también, o sea, exploraba, veía algunos videos, veía también
de pronto exploraba un poco más del tema. Incluso al principio, no les puedo mentir, al principio, o sea, me daba pues como miedo de pronto enfrentarme a, a nuevas cosas, de pronto a abrir hoy la escuela de sabios, de pronto hablarles, pero realmente ese miedo me permitió incluso poderlo superar, porque realmente yo no me puedo quedar estancado, yo tengo que surgir, yo tengo que seguir adelante con mi vida. Yo tengo que también permitirle a las personas que también conozcan sobre el tema. Entonces lo empecé a canalizar y empecé como a entusiasmarme y dije, no, qué bacano, veamos este video, metámosle un videíto, algunos pensamientos, ¿ya? Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, decía Séneca, de los pensamientos estoicos. Yo realmente soy un partidario de que los pensamientos estoicos le ayudan a uno muchas veces a centrarse en la vida, a ordenar muchas veces sus pensamientos. No solamente eso, sino que nos llena de sabiduría, nos llena de conocimientos. A leer de pronto los proverbios en la Biblia, que los proverbios son pura sabiduría, sabiduría pura, y viene de parte de Dios, aparte de todo, que nos enseña obviamente lo correcto, lo bueno, lo que es verdadero, lo que debemos hacer en nuestra vida. Es como un manual de vida, ¿ya? Ese manual que debemos todos seguir para tener una vida digna, una vida mejor, ¿ya? Para realmente tener una identidad clara de lo que somos, de lo que éramos cuando niños y de lo que debemos seguir siendo, unas personas conformes, unas personas sanas, unas personas que realmente tienen mucho que darle a la sociedad. Precisamente por eso estaba hablando yo en una educativa con los muchachos. Capacidades, habilidades y convicciones. Incluso muchas veces ellos no saben, muchas veces o no sabían de pronto distinguir en las capacidades y las habilidades, ni las convicciones. Pero entonces lo fuimos explicando un poco cada vez más, cada mes, entre todos empezaron a participar y uno le dio la devolución al otro e incluso se volvió muy chévere la actividad que hicimos ese día. Pero qué bonito eso, nutrirnos todos los días con nuevos conocimientos o con nuevas formas de pensar que realmente nos van a servir en nuestra vida. Mire, tomar la decisión de ingresar a un centro de rehabilitación para recibir ayuda con un problema de adicción no es fácil. Realmente existen muchos miedos comunes al ingresar en rehabilitación, ya que surgen al considerar esta decisión. La buena noticia es que no eres el único que se siente así. Realmente hay pasos que tú puedes seguir para ayudarte a superar estos miedos comunes. ¿Cuáles son esos pasos? Preguntarán de pronto ustedes o se preguntarán ustedes allá en casa también. Bueno, el qué hacer, cómo hacerlo. Ya hay muchas incógnitas que surgen, pero primero que todo, lo primero que tú debes hacer cuando entras a un centro de rehabilitación es aceptar la ayuda, primeramente. 2, principio de la restauración, principio de la rehabilitación, sometimiento a la autoridad. Viene de Dios. El sometimiento a la autoridad viene de Dios. Está escrito incluso en la Biblia. Le digo a mi siervo, ve y va, haz esto y lo hace, ven y viene. Eso es sometimiento a la autoridad. Tener claro muy bien qué vinimos a hacer a un proceso de rehabilitación. Tener una motivación. Tener la voluntad de querer cambiar.
Porque si realmente no tenemos la voluntad de cambio, pues nos estamos saltando un paso, primeramente. Y lo segundo es que realmente todo lo que nos digan o todo lo que nos enseñan nos va a importar, porque solamente vinimos a escampar, como yo digo. Vinimos fue a llenar una silla, pero no vinimos a conocer, no vinimos a adquirir unos conocimientos, no vinimos realmente de corazón. Aparte de que estamos en una fundación teoterapéutica, no vinimos a doblegarnos ante el Señor, ante mi Dios, porque en muchas ocasiones, y vuelvo y lo repito, y no me cansaré de repetirlo, yo en mis fuerzas lo intenté con medicamentos, tomando metadona de 40 miligramos. Tal vez incluso mi pareja me dejaba encerrado en la casa y yo hacía absolutamente todo por salirme, por irme a consumir. O sea, me podía estar 2 días. Al segundo día el cólico me sacaba. Me importaba un bledo. Me importaba absolutamente nada. Dejar una familia, dejar una esposa, dejar unas hijas por irme a consumir. Me podía perder hasta una semana. Pero entonces, ¿ustedes creen que en este momento la motivación más hermosa que yo tengo en mi familia, claro, la que me ayudó, la que me dio la fuerza para yo salir adelante? Entonces, llenarse de eso, de las cosas bonitas, que realmente puedes recuperar todo lo que has perdido, siempre y cuando empieces a actuar de buena forma, empieces a valorar la ayuda, empieces a aceptar la ayuda, te empieces a someter a una autoridad, a esa autoridad que te va a guiar en un proceso de rehabilitación, esa autoridad que todos los días te va a dar un aporte bueno en tu vida diario. Ya, esa autoridad que te va a guiar, esa autoridad que te va a permitir explorar nuevos campos. Tal vez esos campos que nunca te has permitido tú mismo explorar, los que realmente te han sacado de la realidad. Tal vez esos, hacerte cambiar tu forma de pensar, porque muchas veces nuestra forma de pensar sigue arraigada a la calle, ¿no? Cuando salga voy a hacer esto, cuando salga voy a hacer lo otro, me voy a ir de rumba o me voy a ir para Esfera, me voy a ir para Jumbo, me voy a ir para Pance, sí, con mis amigos en las motos, me voy a llevar a la chica, nos vamos a ir de fuma todo el día. Entonces, tu forma de pensar Buenos días. que empezar a cambiar. Buenos días. Sí, buenos días. Qué pena, líder, para hacer un aporte, ¿puedo? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Vanessa. Vanessa, muy buenos días. Te escuchamos. Bueno, qué pena, es que pensé que no habías visto que había alzado la mano, es que está como raro el internet, pero bueno, qué pena interrumpirte. ¿Aló? Danos tus aportes, te escuchamos. Dame un segundo, espérate. ¿Ahí me escuchan? Sí, sigue, te escuchamos. Te escucho. Bueno, mientras que de pronto Vanessa organiza ahí el audio de su computador o de su celular, tiene la mano levantada mi líder Darwin Zapata. Démosle la bienvenida. Buenos días, mi líder. Buenos días, Rubén. Bendiciones, gracias. Gracias por esa bienvenida tan amena. Buenos días para todos, espero que estén bien. Les deseo un feliz día. Quisiera que me regalaras, porfa, la diapositiva donde están las 3 preguntas complementarias, porfa. Gracias. Siga, mi líder. Bueno, ese tema es muy interesante y me parece que eso que dijo Daniel es muy profundo y muy valiente decirlo en voz alta, porque el temor al rechazo y al fracaso casi nunca se presenta así de claro, ¿no? Normalmente se disfrazan, muchas veces se disfraza de rabia, muchas veces se disfraza de silencio,
a veces de no me importa, a veces de hacerse el fuerte, a veces de no intentarlo, pero pues en el fondo muchas veces lo que hay es eso. Me da miedo que no me acepten y me da miedo intentarlo y no poder, ¿sí? Y en rehabilitación eso pesa más porque una persona no solo está dejando una sustancia, está tratando de reconstruir su imagen, su palabra, su confianza, su lugar frente a los demás, ¿sí? Entonces el rechazo no se siente solo como una opinión de otro, se puede sentir también como una confirmación de una herida vieja, ¿sí? Y el fracaso no se siente solo como un error, se puede sentir también como una sentencia, ¿ves? Yo sabía que no podía, por eso duele tanto. Pero ahí mismo hay una clave hermosa en lo que dijo Daniel. Cuando alguien puede nombrar su miedo, ya no está totalmente dominado por él. ¿Por qué? Porque es que el miedo más peligroso es el que actúa escondido. El miedo que se habla se puede trabajar. El miedo que se reconoce se puede ordenar. Entonces, si hablamos de que el miedo se comparte, deja de convertirse en un miedo y se convierte en una experiencia humana. Yo diría algo como, no sé, que te dé miedo el rechazo no significa que seas débil. O sea, vincularte con esto te importa y que te dé miedo por fracasar no significa que no puedas, significa que lo estás tomando en serio. El problema no es sentir ese miedo. El problema es dejar que ese miedo decida por vos, ¿sí? Porque cuando el miedo al rechazo manda, uno se aleja antes de tiempo. Y cuando el miedo al fracaso manda, uno se sabotea antes de empezar. Ahí es donde el miedo cobra doble. Te hace sufrir por haber adelantado y además te quita la oportunidad. También es importante que le entienda esto. Y también en el grupo y también para mí primeramente. Rechazo y fracaso no es lo mismo que identidad. Que alguien no nos reciba como esperábamos no define nuestro valor y que algo no nos salga a la primera no define nuestra capacidad. Miren, en el proceso de recuperación fallar en algo no nos convierte en un fracaso, ¿sí? Nos convierte en alguien en entrenamiento y eso es muy distinto. De hecho, muchas recaídas emocionales empiezan ahí, no en la sustancia, sino en la interpretación. ¿Qué? Porque es que algo sale mal y alguien lo corrige. Alguien no responde como le esperaba y la mente traduce rápido un no valgo, no sirvo, nunca voy a poder. Y cuando esa interpretación se instala, aparece la urgencia de escapar. Por eso es que trabajar ese miedo en Daniel o en los muchachos o en mí o en las personas del común no es prevención normal, es rehabilitación de fondo. Sí, miren, el miedo al rechazo y al fracaso nos pasa mucho, solo que poco lo reconocen. Y hay algo importante, que te dé miedo no te quita capacidad. Más bien nos muestra dónde hay que trabajar con más cuidado. O sea, no estamos hablando de no sentir miedo, estamos hablando de aprender a no obedecerlo ciegamente. Rechazo no es abandono automático y fracaso no es final. Muchas veces son parte del proceso de aprender a vivir distinto. Y cada vez que sienta rechazo, pues hay que preguntarse qué pasó realmente, qué historia me estoy contando. Y cada vez que uno sienta miedo al fracaso, hay que cambiar la pregunta de ¿y si no puedo? Por un ¿qué paso pequeño sí puedo dar hoy? Eso baja la presión y lo devuelve al presente, ¿sí? Entonces, bien trabajado esto puede ser una puerta gigante para nuestro proceso. ¿Por qué? Porque cuando una persona deja de defenderse del miedo y empieza a entenderlo, ya no está solamente evitando recaer, está aprendiendo a vivir con más verdad. Y sí, el pasaje de Primera de Juan 1:8 es una reflexión corta, pero con fondo para este tema, que dice que Dios echa fuera todo temor, y pues no significa que nunca más vamos a sentir miedo, sino que ya no tenemos que vivir gobernados por él. El miedo es escondernos, defendernos, anticipar rechazo, fracasar antes de intentarlo, pero cuando una persona se sabe amar, se sabe que es amada por Dios, por dentro deja de verse desde la culpa o desde el pasado y empieza a verse desde el valor. Y cuando cambia la forma en que uno se ve, también cambia la forma en cómo uno reacciona. Ese no es un amor que anestesia, sino que más bien ordena. Se habla mucho de ingenuidad, ¿no? Pero lo que nos vuelve es seguros. ¿Sí? Esto no nos va a quitar la historia, obviamente, nos va a quitar la condena de repetirla.
En rehabilitación esto es clave porque muchas veces el consumo fue una manera de escapar del miedo, pero cuando el amor de Dios empieza a tocar lo más roto, pues ya no necesitamos huir igual. Ahí comenzamos a sentir sin destruirnos, hablar sin escondernos, caer sin sentenciarnos y hablarnos sin condenarnos. En pocas palabras, el temor dice, escondas. El amor de Dios dice, venga, mi hijo, aquí puedes sanar, tranquilo, no pasa nada. Y cuando alguien empieza a creer eso de verdad, pues no solamente deja una sustancia, está recuperando el alma. Mire, la zona de confort no siempre es un lugar bonito. Muchas veces es solo un lugar conocido, ¿sí? En rehabilitación, la zona de confort puede haber sido el consumo, el personaje, el aislamiento, el yo controlo, el no hablo, el no siento, el me defiendo antes de que me hieran. Y aunque eso doliera, ya era familiar, ¿no? Porque es que el cerebro prefiere lo conocido, incluso si hace daño, porque es que al menos ya sabe cómo funciona. Por eso es que salir de ahí no se siente como alivio inmediato. Muchas veces se siente como vértigo. La zona de miedo aparece cuando uno empieza a moverse, ¿sí? Ahí es donde la mente se activa con todo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a recaer, miedo a sentir sin anestesia, miedo a que lo vean a uno de verdad. También ahí aparece el miedo disfrazado de razón. Todavía no. Mejor después, cuando esté más fuerte, yo puedo solo. Esa zona no significa que vamos mal, significa que estamos dejando de vivir en automático. Es incómoda, ¿por qué? Porque ahí tiembla la identidad vieja. Entonces ya no somos los de antes, pero todavía estamos construyendo el nuevo. Y luego viene la zona de aprendizaje, que no es una zona sin miedo, sino una zona donde el miedo ya no manda. Ahí empezamos a hacer cosas nuevas aunque sintamos nervios. Aprendemos a hablar antes de explotar, aprendemos a pedir ayuda antes de aislarnos, aprendemos a distinguir entre una señal real y una película mental. Ahí aprendemos que un impulso no es una orden, ¿sí? Ahí aprendemos que un sueño de consumo no es una recaída, sino una memoria procesándose. ¿Sí? Rechazo no es igual al no valgo y rechazo no es igual a soy un fracaso. Aprendemos a vivir sobrios no solo sin sustancias, sino con más verdad. En pocas palabras, integraba todo este tema. Mire, la zona de confort es donde sobrevivíamos. La zona de miedo es donde tiembla nuestra vieja forma de defendernos. Y la zona de aprendizaje es donde empieza nuestra recuperación de verdad. Y ahí está lo más poderoso. La meta no es no sentir miedo, la meta es no devolvernos por sentirlo. ¿Por qué? Porque es que muchas veces el miedo no aparece para frenarnos, sino para mostrarnos que estamos cruzando una puerta importante. La primera pregunta que dice que si me da miedo recaer o no intentarlo, mire, a mí me da más miedo no intentarlo que recaer personalmente, y lo digo con honestidad, porque el miedo a recaer existe, claro que sí, pero cuando ese miedo se vuelve conciencia, me cuida. Cuando se vuelve película, me paraliza. Entonces la clave no es negar ese miedo, sino aprender a usarlo bien. Y ahí entra algo muy humano que me pasó hace poquito. Después de 5 años sobrio, después de haber hecho el proceso proyectando, y sí, tuve un sueño de consumo. Soñé que me despertaba en una cama con una pipa en la mano y la candela en la otra mano. Servía la base de coca, vi toda la escena. Y me decía, no, eso no puede estar pasando. Yo llevo mucho tiempo limpio, yo no puedo estar haciendo esto tiene que ser un sueño. Y empecé a llorar adentro del sueño, pero no era un llanto cualquiera, sino un llanto de quiebre, como de dolor, de conciencia. Y en ese mismo sueño me dije a mí mismo algo que para mí fue muy fuerte. Dije, bueno, si esto no es un sueño y es real, pues al menos pues todavía puedo parar aquí. Solté todo y en ese momentico me desperté. Cuando abrí los ojos, sentí un alivio inmenso, como si el cuerpo ya hubiera soltado un peso. Eso no lo veo como algo místico ni como algo raro. Lo veo algo profundamente humano. Mire, el cerebro guarda memoria, el cuerpo guarda historia. La mente muchas veces hace ensayos nocturnos con cosas que uno ya vivió, con miedos viejos, con alertas internas. Un sueño de consumo no significa que uno quiera recaer. Tampoco significa que el proceso esté mal. Muchas veces significa que el sistema interno sigue procesando, sigue acomodando.
sigue también recordando de dónde salió uno y por qué uno no quiere volver allá. Y lo más importante de ese sueño no fue que apareciera la droga. Lo más importante fue mi respuesta dentro del sueño, porque hasta dormido mi conciencia ya estaba activa. Hasta dormido apareció una parte de mí que dijo, no, eso no puede ser, no, eso no, hasta aquí. Eso para mí no fue una derrota, una señal de proceso. Es la prueba de que la recuperación ya no está solo en mi discurso, sino metida en mi reflejo interno. Entonces, respondiendo claro, sí, da miedo recaer, claro que sí, pero más miedo me da no hacer nada por mi vida, por miedo a recaer. Más miedo me da quedarme quieto, no crecer, no hablar, no vivir, por andar obedeciendo una anticipación. Yo prefiero caminar con conciencia, incluso con miedo, que quedarme congelado por una película mental. Entonces, la segunda pregunta que dice que qué necesitas para sentir menos miedo en tu proceso. Mire, yo necesito varias cosas, pero todas se resumen en una palabra: sostenerse. El miedo aparece cuando uno se queda solo en la cabeza. O sea, la mente sola, cuando está asustada, se vuelve un noticiero 24/7 séptimos de tragedia que me han pasado. Entonces, para sentir menos miedo en el proceso, yo necesito salir del encierro mental y volver a cosas concretas. Necesito hablar, necesito decir la verdad a tiempo, no esperar al borde para recién abrir la boca, porque cuando uno nombra lo que siente deja de mandar tanto. ¿Sí? Si me da ansiedad, lo digo. Si me dio ganas, lo digo. Si tuve un sueño de consumo, lo digo. Si me sentí débil, pues lo digo. Hablar no me hace débil, hablar me salva, me hace más seguro. Necesito estructura, horarios, rutina, orden, hábitos, porque el miedo ama el desorden. Cuando uno duerme mal, come mal, se aísla, se salta procesos, se guarda cosas, el miedo empieza a crecer como maleza. En cambio, cuando hay rutina, el cuerpo se regula y la mente deja de estar en incendio todo el tiempo. Necesito vínculos sanos, necesito gente con quien no tenga que actuar, gente con la que pueda estar real, no perfecto. Porque es que el miedo se alimenta de vergüenza y la vergüenza se rompe cuando uno puede mostrarse sin máscara y no ser destruido por eso. Yo necesito recordar que un pensamiento no es una orden, que un impulso no es una condena, que una emoción intensa no significa que tenga que actuarla. Eso parece simple, pero en rehabilitación cambia la vida totalmente porque uno aprende a sentir sin obedecer automáticamente. Mire, yo necesito también algo muy importante, no jugar a ser invencible. El miedo baja cuando yo dejo de exigirme una imagen y empiezo a practicar honestidad. Muchas veces lo que más calma no es ser fuerte, sino dejar de fingir que no necesito ayuda. Necesito propósito, que sea pequeño, claro, aunque sea el objetivo de hoy. Porque cuando uno no sabe para qué está haciendo el esfuerzo, el miedo ocupa ese espacio. Pero cuando uno tiene un sentido, por pequeño que sea, el miedo no desaparece, pero deja de ser el jefe. En la tercera pregunta que dice que a qué le tienes miedo cuando estás sobrio, mire, esa pregunta es de las más profundas, porque cuando uno está sobrio ya no tiene la anestesia encima, ¿sí? Sobrio, uno no solo deja una sustancia, uno se encuentra consigo mismo. Y eso es bonito, pero también asusta, porque cuando estoy sobrio, muchas veces no le tengo miedo a la sustancia, ¿sí? Le tengo más miedo a sentir cosas que antes no sabía sostener. Le tengo miedo al vacío, le tengo miedo a la tristeza sin escape, le tengo miedo a la rabia cuando ya no la puedo apagar rápido, le tengo miedo a la culpa, a acordarme de cosas, a mirar daños que hice, a reconocer heridas que cargaba. Muchas veces estando sobrio también aparece un miedo más silencioso, que es el miedo de vivir de verdad. Porque consumir no solo era dañar el cuerpo, también era una forma de pausar la vida. Y la sobriedad nos devuelve el tiempo, nos devuelve la responsabilidad, nos devuelve las decisiones, nos devuelve vínculos, nos devuelve el ahora qué hago conmigo. Y eso pesa. Ya no hay tanta excusa. Ahorita ya no hay escape. Ahí ya no hay tanto después veo. Sobrio ya toca responder, papi. También hay miedo a ser visto como uno es. Porque sobrio ya uno no está tan activo con el personaje.
ya no está tan fuerte la máscara, de las máscaras. Entonces aparece la pregunta real, y si me conocen real, y si no soy suficiente, y si fallo otra vez, y si esta vez sí me comprometo y me duele, ese miedo no siempre se dice, pero está ahí, ¿no? Y hay otra de las que casi no se hablan, a veces estando sobrio, no da miedo, dar miedo a estar bien, porque cuando uno vivió mucho tiempo en caos, la calma se siente extraña. La paz al principio hasta parece sospechosa, ¿no? Uno piensa como que, bueno, ¿y esto cuánto va a durar? ¿En qué momento me va a quebrantar, me va a quebrar? Ahí uno se da cuenta que no solamente se está recuperando del consumo, sino que se está recuperando de una forma vieja de vivir en alarma. Entonces, respondiendo claro, cuando estoy sobrio, muchas veces le tengo miedo a no sentir sin anestesia, a hacerme responsable, a sostener vínculos reales, a mirar mi historia y a permitirme una vida distinta sin sabotearla. Pero ahí mismo está la oportunidad, porque todo eso que asusta en sobriedad también es lo que más transforma. Que la sobriedad no nos quita solo la sustancia, nos devuelve la posibilidad de conocernos de verdad, de aprender a vivir sin huir de nosotros. ¿Sí? Si hoy a alguien le da miedo recaer, está bien decirlo. Si alguien ha tenido sueños de consumo, está bien hablarlo. Si alguien está sobrio y se siente raro, sensible, confundido, también está bien. Nada de eso significa fracaso. Muchas veces significa proceso. El miedo no siempre es una señal de que voy mal. A veces es señal de que estoy tocando una parte de mí que antes evitaba. Y en rehabilitación, crecer muchas veces se siente así, incómodo, pero verdadero. Lo importante no es no sentir miedo. Lo importante es no tomar decisiones solo porque el miedo habló. ¿Sí? Quiero hablar desde algo que no se trata solamente de dejar la sustancia, o sea, es algo mucho más grande, aprender a vivir sin destruirse para calmarse. Y ahí es donde el programa tiene una fuerza tremenda, porque no se queda solo en el deje de consumir y ya. No, o sea, va más allá de lo elemental. Entiende que la adicción no es solo una mala costumbre ni un problema de voluntad. Entiende que estamos frente a una forma de sufrimiento que tocó el cuerpo, la mente, las emociones, la forma de pensar, la manera de vincularnos, la manera de vernos a nosotros mismos. Por eso este proceso no es un castigo, muchachos, es una reconstrucción. Y ahí hay una verdad importante que quería dejar claro desde el inicio. No estamos aquí por ser malas personas. Estamos aquí porque una forma de regular el dolor, el vacío, la ansiedad, la rabia o la historia se volvió destructiva. Y cuando una estrategia que antes servía termina dañándolo todo, ya no estamos hablando de rebeldía. Estamos hablando de una vida que necesita tratamiento, necesita estructura, verdad, acompañamiento. Eso es este programa. Estamos juntando varias cosas poderosas al mismo tiempo, ¿sí? Estamos juntando el tratamiento clínico, la comprensión emocional, trabajo grupal, acompañamiento entre pares, la responsabilidad personal, la familia cuando se puede, y una dimensión profunda de sentido de vida. Y eso es clave porque la adicción no se sostiene solo en la sustancia, muchachos. Se sostiene también en una cadena, un pensamiento, emoción, impulso, justificación, racionalización, acto, culpa, aislamiento y vuelta a empezar. ¿Sí? Hay que trabajar precisamente esa cadena. Y ahí se conecta con lo que venimos hablando del miedo. Muchas veces la sustancia no era solo placer. Muchas veces era un analgésico emocional. Era el botón de apagar, esa salida rápida, la forma de no sentir. Esa era la forma de no pensar o de no recordar también. Y más allá, la forma de no caer en pedazos por dentro. Entonces, cuando el tratamiento les pide abstinencia, no solo le está quitando una sustancia, le está quitando una forma de defenderse del dolor. Por eso da miedo, por eso irrita, por eso muchas veces da rabia. Por eso a veces aparece esa voz interna que le dice a uno, yo puedo solo, esto no es para mí, esto no es para tanto, yo controlo. Y ahí entra una parte muy importante del trabajo terapéutico, aprender a reconocer las trampas de la mente. Porque la mente, cuando está asustada, se defiende. Y se defiende con mecanismos que suenan finos, pero que muchas veces nos alejan de la verdad.
Aparece la negación, que es cuando uno minimiza lo evidente, y aparece la racionalización, que es cuando uno explica muy bonito algo que en el fondo sabe que le hace daño. Aparece la proyección, que es cuando lo que no he trabajado en mí lo empiezo a ver en todo el mundo. Aparece la evasión, que es cuando cambio de tema, hago chiste, me distraigo, me endurezco, pero no toco lo que duele. Y ojo, no estoy diciendo esto para señalar a nadie. Al contrario, esto es humano. Todos nos defendemos. El problema no es defenderse. El problema es cuando esa defensa se vuelve una cárcel. Por eso en rehabilitación no basta con portarse bien. Toca aprender a mirarse con honestidad. Y eso es de valientes. Mucho más valiente que pelear. Mucho más valiente que aparentar dureza. Porque ahí la valentía no es aguantar de piedra. Aquí la valentía es decir, sí, me duele, sí, me da miedo, sí, me cuesta, sí, tengo ganas, sí, me dan pensamientos raros, sí, me sentí tentado, claro que sí, me dieron ganas de salir corriendo. Esa verdad, dicha a tiempo, salva procesos. El programa tiene algo muy sabio. Estamos entendiendo que la recuperación no se da solo en la cabeza, se da en vínculos, se da con otros también, se da en grupo. ¿Por qué? Porque la adicción suele crecer en secreto, en aislamiento, en autoengaño, en doble vida, silencio emocional. Entonces, la recuperación necesita lo contrario, esta presencia, palabra, espejo humano, comunidad, límites, rutinas, escucha. El grupo cumple una función que es casi milagrosa cuando se trabaja bien, ¿sí? Nos muestra que no estamos solos, pero también nos quita el privilegio de mentirnos tan fácil. Muchísimas gracias, Robin. Muchísimas gracias, Darwin. Sí, mira, lo que vos decís, o sea, yo diría que desde el punto de vista de la recuperación es como lo que, prácticamente eso es la recuperación, saber realmente qué vinimos a hacer, qué debemos hacer para lograrlo. Y muy importante también, obviamente, centrarnos en lo que estamos haciendo, empezarnos a nutrir de todas las cosas buenas que podemos hacer para lograrlo. Tú decías algo muy cierto que muchas veces, e incluso yo también lo experimenté, el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es, o sea, realmente a mí me confronta esa pregunta porque en muchas ocasiones lo experimenté, no te lo puedo negar. El miedo, ¿será que yo puedo? ¿Será que yo realmente puedo con esto? ¿Será que yo voy a aguantar tanto tiempo? ¿Será que voy a fracasar realmente en este proceso? ¿Realmente cuando yo salga, será que las personas allegadas a mí o mi núcleo familiar todavía estará conmigo? Todas esas son preguntas incógnitas que empiezan como a pasarle una mala jugada a uno. Ya, pero es importante realmente, obviamente, aferrarnos a lo bonito, a lo bueno, a lo que realmente nos hace bien para nuestra vida, a lo que él estar tranquilos, a lo que es realmente estar sobrios, ya, llenarnos de buenos pensamientos y buenas formas de ver las cosas, la vida. Ya, muchas veces también surge el miedo a encontrar una nueva identidad. Ya, durante años te has realmente identificado como un adicto o un alcohólico. Sin estas cosas realmente podrías no tener ni idea de quién eres ni de qué más podrías ser. Puede ser aterrador cuando realmente te arrebatan esa identidad, dejar de saber quién eres realmente. Pero es muy importante también realmente ante esa incógnita saber qué hacer. Recuerda que no solamente muchas veces no realmente sabemos quién somos realmente sin drogas. Estábamos acostumbrados a ver un ser totalmente diferente a lo que éramos antes. Pero realmente te has puesto a pensar también cómo eras tú sin alcohol en tu cuerpo, cómo eras tú antes
cuando no consumías drogas? Durante el tratamiento y la recuperación es como el momento de salir de esa zona de confort en la que antes vivíamos y de probar nuevas cosas, nuevas formas de ver la vida estando uno sano. Hay realmente un mundo de posibilidades que te podrían interesar, apoyarte en un grupo de apoyo o en amigos y familiares que realmente gozan de una sobriedad y crear nuevas experiencias contigo mismo. O si prefieres ir solo, también lo puedes hacer, experimentar con nuevos intereses por parte tuya, tener unas metas claras, tener realmente querer nuevamente adquirir nuevos conocimientos, darte la oportunidad también de explorar nuevas cosas, la oportunidad única de crear una vida completamente nueva. Pero pues quién sabe, quizás incluso descubrirás que descubrir tu nueva identidad es emocionante, porque hay muchas cosas que a través del tiempo o con la madurez se van ganando, pero muchas veces uno no les para bola. Pero cuando tú estás realmente concentrado, cuando realmente estás tranquilo, cuando realmente estás sobrio, tu mente se despeja y empieza a experimentar nuevas formas de pensar, a adquirir tal vez nuevos conocimientos que muchas veces ni siquiera pensaste adquirir. De pronto tener curiosidad por experimentar nuevas cosas, por experimentar nuevas formas de ser productivo, querer explotar esas habilidades, querer explotar también esos conocimientos que tú tienes, pero que nunca te has permitido a ti mismo explorar o explotar porque simplemente estás apagado, estás ahí, como en un rincón. Por parte de la droga, eso somos muchas veces. Nos aislamos tanto, nos aislamos absolutamente de todo, que quedamos allá, en el olvido. Pero a veces da miedo también salir de allá porque, ¿qué dirán? ¿Será que surgen las preguntas? ¿Será que me van a aceptar nuevamente? ¿Será que por parte de mi familia me van nuevamente a dar la oportunidad? ¿Me van realmente volver a aceptar en la casa? Entonces existe ese miedo, querer afrontar la realidad. Y realmente el tema a mí personalmente me ha parecido muy importante, desde lo confrontativo, desde lo experimental también. El tema realmente a mí me ha llegado como persona, realmente me ha ayudado también a despejar nuevas formas, de querer hacer las cosas, experimentar tal vez una nueva metodología para mí, ¿ya? Me ha llevado también a explorar otros ámbitos, de pronto otros campos, a adquirir un conocimiento que antes no tenía, una habilidad que realmente no conocía de mí. Me ha ayudado a despejar muchas dudas dentro del proceso y me ha permitido obviamente seguir adelante con mi vida, una vida sana, una vida clara, una vida verdadera, una vida en sobriedad, algo bonito que poder transmitir a las personas, algo bonito, consciente que yo pueda darle a mi familia, algo verdadero. Entonces, esto es la rehabilitación. La rehabilitación está cargada de esas tantas pequeñas cosas que te pueden llevar a ti al cambio. Es una palabra fragmentada que te permite a vos, cuando la unas, conocerte a ti mismo, poderte llevar a hacer nuevas cosas. Te permite a ti conocer unas nuevas formas de reinventarte. ¿Ya? Y realmente también, o sea, a mí me ha permitido dentro de la recuperación, dentro de esta rehabilitación, haber conocido también algo maravilloso que ha entrado en mi vida y que ha hecho en mi vida muchas cosas, que me ha dado muchas bendiciones, que ha sido haberme agarrado de la mano de Dios. Cuando yo empecé
a aceptar a Dios en mi corazón y empecé a cambiar mi vida, mi forma de hablar, mi forma de comportarme. Empecé a modificar muchas cosas, tal vez conductas que de pronto no me dejaban avanzar en este proceso, esas mismas conductas que en la calle me llevaban al fracaso, me llevaban a hacer todo mal, me llevaban realmente a ser una persona que no era. Entonces, es eso, cogerse de lo que tú puedas, experimentar nuevos métodos para tu cambio. Yo le digo a los muchachos, hoy reunidos aquí, los que me están escuchando, la gente también en casa, las familias presentes en casa también, es agarrarse de lo bonito, agarrarse de esa motivación, agarrarse también de esa convicción que te va a permitir a ti salir victorioso en un proceso de rehabilitación. Y no solamente aquí, desde el ámbito social, también permitirte a ti ser un conquistador de nuevas formas de vivir la vida, de nuevas formas de reinventarte, de salir adelante. Sabemos que hay un ser supremo y no lo podemos dejar de lado. Entonces aferrémonos a él. ¿Ya? Si mi Dios nos ha dado las herramientas para poder llevar una vida sana, aferrémonos a mi Dios. Aferrémonos a esa fe que todo lo cambia, que todo lo puede lograr. Entonces, ¿cómo superar el miedo donde vives, donde viene o donde abre una puerta prácticamente de emociones? O muchas veces esas emociones te causan duda, desesperanza, ansiedad, desconfianza en ti mismo. Entonces, prendámonos de lo bonito, prendámonos de la fe, prendámonos de Dios, de la mano de Dios. Porque cuando se instala el miedo en nuestra mente, empieza a nublar toda nuestra visión espiritual. Y eso es el fracaso. Cuando tú realmente no sabes qué hacer y realmente no tienes fe, no tienes esa convicción, realmente tú vas a fracasar en todo. Porque siempre te vas a meter en tu yo interno, no puedo, no lo puedo hacer. No es que no puedo, no es que no tengo las respuestas ya mismo, pero es que esto no funciona así. Es la constancia la que te lleva a empezar a ver esos cambios. Miren, yo les quiero regalar un versículo de la Biblia. Está en Isaías 41:10. Muy bonito y habla de eso, del temor, del miedo. No temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que te levanta ante la adversidad. ¿Cuál adversidad? Todas las que hemos pasado. Absolutamente todas las que he pasado. Sabemos que mi Dios es fortaleza, sabemos que mi Dios es fuerza, sabemos que mi Dios es ganas de vivir, sabemos que mi Dios es un ser bueno, sabemos que aparte de todo mi Dios es correcto, es justo, es verdadero. Entonces, ¿por qué no aferrarnos a eso tan hermoso? Isaías 41:10 nos permite ver eso. Y muchos versículos, aparte de eso, muchos versículos que realmente a ti te empiezan a nutrir día tras día, pero que realmente te empiezan a hacer mejor persona. Entonces yo les digo, o sea, agarrémonos de eso, empecemos a luchar contra eso. Empecemos a canalizar de ahora en adelante que nuestra vida vaya por un mejor camino, que nuestra vida sea una vida excelente, que nuestra vida esté llena de buenas cosas que hacer, de ese motivo que tengamos para salir adelante en una rehabilitación, ¿ya? De esa convicción que nos va a permitir a nosotros lograr muchas metas, ¿ya? De esas pequeñas cosas que pueden transformar una más grande, que es salir de un proceso de rehabilitación conforme a lo que dice el proceso, con un tiempo asertivo.
que una rehabilitación que nos permite también tener o adquirir muchos conocimientos, unas habilidades para la vida. Nos permite también, obviamente, poder mezclarnos más adelante en la sociedad y que vean realmente el cambio. Ese cambio que realmente lo hicimos de corazón. Ese cambio que lo hicimos desde nuestro querer, por el hacer. Ya, cojámonos de algo bonito. Cojámonos, prendámonos de la mano de Dios. Aparte de todo eso, llenémonos de esa motivación que nos va a permitir a nosotros salir adelante en un proceso de rehabilitación. Entonces, ese era como mi mensaje. Espero que les haya gustado el día de hoy la clase, esta escuela de sabios, el día de hoy miércoles. Realmente para mí fue muy confrontativo el tema. Fue también muy confrontativa las respuestas que dieron los compañeros, lo que dijo Daniela Soto. Aparte de todo, que vemos que empieza la recuperación también a hacer o a despejar esas incógnitas que teníamos tal vez frente a un tratamiento que muchas veces no le dimos sentido, pero que realmente tiene todo el sentido del mundo, porque estamos mejor, estamos sobrios, estamos tranquilos. Yo me puedo levantar tranquilo, en paz, contento todos los días, con gozo en mi corazón, porque realmente sé que tengo la ayuda de Dios, aparte de todo, y que sé que estoy haciendo lo correcto y estoy haciendo lo mejor para mi vida, para poder continuar mi vida, una vida llena de éxitos, una vida que tengo llena de metas por cumplir, ya con un propósito, obviamente, realmente una vida que va a dar a otras personas también algo de qué cogerse, que va a dar un ejemplo a seguir también. Y eso es la recuperación, muchachos. Realmente yo les agradezco por haber estado, a las familias que están presentes hoy en esta Escuela de Sabios, que pues obviamente el tema les haya despejado tal vez esas incógnitas, tal vez, o que tal vez también haya colocado una semillita en su corazón para poder querer y hacer mejor las cosas. Así que muchas gracias por haber estado presente. Nos vemos en una próxima Escuela de Sabios del día lunes, donde estaremos ya pronto todos aquí, los de aquí de la Fundación Vergel, estaremos con todos los compañeros, igualmente los del Samán, igual los de Cali, donde podremos tal vez de pronto desglosar un poco más el tema o tal vez ingresar a un nuevo tema, porque realmente en la recuperación o en un centro de rehabilitación surgen muchas preguntas y debemos empezarlas obviamente a despejar, a darnos cuenta que realmente estábamos en el error, pero que tal vez está la respuesta, pero que nunca la hemos querido ver. Entonces, muchas gracias al aporte de mi líder Darwin Zapata, agradecido con él porque él también me enseñó muchísimas cosas, realmente me dio una formación, realmente me explicó realmente por qué muchas veces debía actuar de cierta manera, y agradecido con él, agradecido con el apóstol, con doña Mónica, que son los que guían mi proceso. Muchísimas gracias a todos.